Buenos días. Moltes gràcies als organitzadors per convidar-nos. Lamentablement no parlo català. Intentaré corregir això per a properes ocasions. En cualquier caso, nosotros vamos a intentar dar una pincelada sobre lo que tiene que ver con el montaje de andamios y sobre todo con una parte que nos parece esencial, que es la parte de supervisión. Estoy intentando ver si está funcionando la presentación. ¿Veis la presentación compartida? Bueno, espero que sí. ¿De qué vamos a hablar nosotros? Vamos a hablar de andamios de trabajo del tipo de estructura, del tipo tubular, y es un equipo fantásticamente regulado, tiene normas técnicas, y podríamos decir que hay dos familias de normas técnicas, la de los andamios normales, estructurales, que son la familia de las normas UNE EN 12810 y 12811, que tienen como dos subgrupos principales, y es si se construyen con elementos individuales, es lo que se llama un andamio multidireccional, y cuando se construyen con andamios que ya tienen prefabricados algunas piezas preunidas, que son los andamios de marco. Otro gran grupo son los andamios que nosotros llamamos torres móviles, porque tienen incluidas y se apoyan sobre unas ruedas. Una de las cosas súper importantes y realmente que nos facilitan el trabajo de cara a la supervisión es que es un entorno muy regulado, muy regulado. Tenemos tanto las normas técnicas como a efectos prácticos las normas y la legislación que nos guía en el uso de este equipo. Tenemos reales decretos, aparecen en los convenios como por ejemplo el de la construcción, y guías de buenas prácticas a través de los institutos de seguridad de distintos ámbitos, con lo cual tenemos muchas referencias. Alguna precaución que hay que tener, por ejemplo, con equipos que se pueden montar con diferentes, como puedan ser los soportes, las cimbras, los apeos, que puede ser que necesitemos cambiar de normativa y pasar de la de equipos de trabajo a la de obras de construcción, pero en lo esencial tenemos documentación a nuestra disposición. Un aspecto que preocupa a todos los fabricantes, entre ellos a Layer, es resolver lo que plantea la normativa desde nuestra óptica. Y una de las primeras cosas que pide el convenio de la construcción es que los andamios tubulares deben estar certificados por una entidad reconocida de certificación. Esto a veces genera alguna confusión, porque en el Real Decreto 2177 aparece el marcado C, que es una cuestión que en este ámbito se limita a las máquinas y a la normativa de máquinas. Está muy bien aclarado, tanto en la Guía Técnica de Equipos de Trabajo como en distintas notas técnicas de prevención del INST. Al final, en este tipo de andamios, lo que necesitamos tener es un certificado de una entidad como pudiera ser, por ejemplo, por ser la referencia, AENOR. ¿Qué hay detrás? Detrás de todo esto hay una exigencia que cumplimos encantados de comprobar materiales, de comprobar producción, de generar documentación y que confluyen en esto que se llaman las configuraciones tipo, que son montajes que ya han sido estudiados por los fabricantes. ¿Qué más herramientas tenemos de cara a la supervisión? Muchísimas. Hay un montón de checklists distintos que al final todos ellos van cubriendo más o menos los aspectos generales. Quiero recordar que está sacado de la Guía Técnica de Equipos de Trabajo, y ahí podemos encontrar cosas bastante interesantes como elemento para darnos la mirada en una supervisión de un montaje. Hemos querido añadir la cuestión del certificado y el buen estado del material, que no se incluyen, pero hemos querido también organizarlo de una manera que nos permita que podamos guardar en la cabeza y orientar nuestra mirada a cosas concretas. Podríamos hacer un resumen de una supervisión diciendo que debemos comprobar que dentro de un andamio se pueda llegar con total garantía de seguridad
a una zona protegida para poder realizar el trabajo, con una estructura que no pueda volcar, no se pueda caer, esto es, estabilizada, que además siga al menos unas reglas generales y tenga los refuerzos necesarios y que esté apoyada sobre un terreno que sea capaz de soportar lo que hemos puesto encima. Esto no pretende nada más que ser un resumen, una guía orientativa simplificada de lo que sería supervisar, por ejemplo, un montaje estándar, un montaje de configuración tipo, en el cual a lo mejor las referencias que disponemos para la supervisión son simplemente las guías de buenas prácticas. Aquí hemos querido desarrollar un poquito más la idea, porque al final si yo voy a supervisar algo y me planteo, me interesa ver estos puntos, voy a ver que se pueda llegar hasta la zona de trabajo. Y esto implica empezar donde esté el material o donde se pueda empezar a reunir los trabajadores y donde se pueda realizar el trabajo. Tenemos cuenta que uno de los problemas fundamentales en el montaje y en las obras en general son las cuestiones musculares y, por ejemplo, Layer ha trabajado mucho en rebajar el peso de los materiales precisamente por eso. Y en ese recorrido de trabajo seguro tengo que poder ascender por el andamio protegido hasta llegar a una zona que o bien porque está suficientemente pegada al paramento de la construcción, por ejemplo, y no tenemos un sitio por el cual nos podamos caer, o bien porque lo hemos equipado con la triple protección lateral, doble barandilla y rodapié, ese entorno al final resulta completamente seguro para el trabajador. Siguiendo con esta lógica que estamos hablando, que la estructura sea estable, en una parte muy importante va a depender de la colocación de diagonales o de cualquier mecanismo que haya diseñado el fabricante del equipo para ello. Como cualquier elemento rigidizador, tiene que acabar formando estos triángulos famosos que todos hemos leído en los manuales, y aquí en esta pequeña representación se han querido marcar los módulos que deberían tener esa rigidización y que en el fondo lo único que nos está diciendo es que debe existir una continuidad entre cada uno de esos elementos diagonalizados. En esta representación se ve bastante más claro. Esa continuidad irá desde un elemento en tal, diagonal, horizontal, diagonal, horizontal, diagonal. Otro aspecto de la seguridad de la estructura como tal es cómo he estabilizado yo el conjunto. Hay varias maneras. La más habitual en construcción es yo me sujeto a un punto firme y utilizo un elemento que es para ese punto firme, que me va a garantizar una capacidad de carga suficiente, que en los montajes sencillos se estima en torno a unos 360 kilos. Eso, la forma que esté elegida, tiene que ofrecer las garantías para poder cubrir esa carga como elemento general para tener la cabeza en una supervisión. Y por último, el terreno. El terreno no puede presentar fallas por debajo del apoyo del andamio, tiene que poder soportar esa carga, y hay distintas formas de conseguir mejorar cómo transmite la carga al terreno. Siempre van a ser buenas y generalmente los errores en este caso suelen ser bastante visuales. Bueno, pues para hacer este recorrido hemos cogido un ejemplo de un montaje que a simple vista es escandaloso. Pero la pregunta es, ¿por qué es escandaloso? Y eso es lo que pretendemos, recorrerlo localizando exactamente los puntos que son incorrectos. Dejar de decir que este montaje estuvo en una calle de una ciudad importante de España. Y esto a mí personalmente pues, me produce mucha pena. Vamos a empezar por el tránsito seguro por el andamio. Evidentemente debe estar equipado con escalerillas o con un mecanismo que permita el acceso interior y el acceso protegido. Sin dejar de lado que en las supervisiones a veces te encuentras que alguien ha decidido colocar un obstáculo en el camino. Esto obviamente dificulta cualquier tipo de paso. El tránsito también es tener espacio para poder transitar.
Hay excepciones para todo. Quizá en esa zona que veis ahí marcada con 1,60 m de altura, nadie va a trabajar. Pero como regla general, la propia normativa técnica nos marca un entorno seguro en el cual podamos tener un paso sin problema, nos marca las alturas y nos habla ya directamente de cualquier zona que no, o cualquier zona que sea susceptible de una caída, protegerla por medio de barandillas. Muchas veces el problema son las excepciones. Aquí podéis ver una escalera fuera de contexto completamente, con una altura excesiva, con una altura de caída excesiva para una escalera, que además incluso induce un riesgo de una caída superior a la propia altura de la escalera. Es un ajeno al sistema del andamio que se ha colocado ahí probablemente sin más consideración. En definitiva, si vamos a nuestro ejemplo, ¿cuál es el defecto de acceso? El defecto de acceso es terrible en este caso y por un lado está obligando a cualquiera que vaya a trabajar por aquí a trepar por el exterior porque no hay acceso. Pero no es solo eso, sino que alguien que esté trabajando en el módulo del fondo, para poder acceder al módulo que está más cerca a nosotros en la imagen, tendría que ir saltando entre plataformas. El nivel de riesgo, por supuesto, es de completo incumplimiento sobre esta parte de poder acceder hasta una zona segura. Las plataformas, para estar asegurada la zona y protegida, y esto es una cosa que han hecho los ingleses, la zona protegida de trabajo, no puede tener un hueco significativo por el cual alguien se pueda caer, y esto a veces es verdaderamente difícil de hacer. Podéis observar estos dos ejemplos y es una de las cosas a perseguir. Que no existan modificaciones, que no existan errores en el montaje que al final generen ese potencial hueco para una potencial caída. Por otro lado, nuestra obsesión y esa obsesión del sector es evitar que nos modifiquen los andamios. Sin saberlo, por no poder ser adivinos, cuando encuentras esta foto en mitad de la industria, observaréis aquí faltan las barandillas. Por simple experiencia e historia, sabes que esas barandillas han sido retiradas, dejando una zona desprotegida en un montaje como el que veis ahora mismo en la pantalla. Es, por supuesto, un incumplimiento y a veces no es tan fácil de ver. Volvamos a nuestro ejemplo guía. Nuestro ejemplo guía no hay mucho que decir. La zona de trabajo no es segura. Es más, induce inseguridades bastante interesantes, como por ejemplo, si yo piso en esta zona de la plataforma, al estar volada, probablemente la plataforma pueda desengancharse y generar un tipo de accidente mayor. Vamos a ir a otro campo distinto, que son los errores en los defectos de la estructura, en la propia estructura. Estos, obviamente, y eso lo pide así la normativa, cuando los montajes son más complicados, tiene que existir una nota de cálculo precisamente para prevenir situaciones como esta, situaciones complejas. En el caso de las configuraciones tipo, el estudio técnico lo suele haber realizado el fabricante y a partir de ahí vamos a estar seguros de cara a la supervisión, o bien siguiendo las instrucciones del fabricante o bien siguiendo el estudio técnico específico. Sin embargo, hay aspectos que son comunes a todos. Tener los elementos de rigidez que además aparezcan con continuidad. Podéis observar aquí cómo la continuidad se rompe y de repente en el siguiente tramo con diagonales aparece 1 metro más arriba. ¿Cómo de problemático es esto? Pues si el montaje es grande puede llegar a ser. Una vez que te encuentras en una situación como la que se ve en la imagen, la pregunta ahora es ¿cómo vamos a ser capaces de desmontar? Aquí resulta obvio, no hay diagonales, la estabilización no está garantizada, al menos no con diagonales. Que también es un elemento que se usa para más cosas, por ejemplo, reforzar. Todo lo que esté en vuelo suele estar reforzado por medio de diagonales y tenemos que plantearnos también que la regla que hace que todas las diagonales vayan desde el elemento horizontal rígido hasta el punto de soporte es importante, ya que dejarla de esta manera o encontrarnos algo así en una obra
nos va a inducir que se doble este elemento vertical, pudiendo generar algún tipo de problemática con el montaje, especialmente si son grandes o complejos. Hay otras que simplemente son parte de la configuración tipo. Se montan de una determinada manera. Aquí podéis ver cómo todas estas diagonales sirven de refuerzo para la viga que está debajo, tal y como dice la configuración estándar, y cómo este tramo con un vuelo de unos 7 metros, algo más de 7 metros, apoya sobre unos elementos que están rigidizados con diagonales también. Exactamente lo que plantea la configuración tipo. Este tipo de montajes son perfectamente fiables y de cara a la supervisión tener en cuenta qué configuraciones tipo tiene cada fabricante siempre es un elemento interesante. En este montaje, suponed que hay un pequeño montaje en el cual se cuelga un peso. Está claro, a todos se nos salta a la vista que la diagonal que hay en la parte posterior sirve para estabilizar precisamente este peso. Hay elementos que son críticos en los montajes. Algunas veces son más fáciles de detectar, otras veces no. El ejemplo son las diagonales de refuerzo. Todo lo que sean modificaciones ahí suponen un riesgo importante. Las barandillas no solo son un elemento de protección, sino aparte son parte de la estructura o parte del equipo y es fácil de localizar en las supervivencias. Son estos casos en los que encontramos piezas que están sueltas, piezas que nos van a inducir una inseguridad porque cualquier golpe, desplazamiento, movimiento, se va a encontrar con un elemento que no está bien rigidizado. Todo lo que tenga que ver con rigidización, en este caso, con estructura, en este caso que estamos siguiendo, obviamente es incorrecto. De hecho, dejadme decir que es la forma de montar andamios de Centroáfrica y que esto transmite que quien hiciera el G hizo probablemente lo que conocía. El suelo. El suelo es el soporte del andamio. No puede presentar daño y desde luego no podemos introducir elementos frágiles, malos apoyos, suelos que fallan y por supuesto ningún tipo de situación completamente discutible. El suelo es uno de los elementos de sustentación de cualquier tipo de montaje. La estabilidad. ¿Qué amarres tiene que tener? En cualquier caso, en cualquier fabricante, en cualquiera de las guías, en cualquiera de las instrucciones, encontramos las reglas de cuántos amarres debe tener un montaje de andamios. Recordar lo de siempre. Hay una vinculación fundamental entre la cubrición y la cantidad de amarres que tiene que tener un andamio, particularmente de fachada, que es el habitual en construcción. Además, cada uno de los elementos que sirvan de amarre tienen que garantizar una carga. Por lo tanto, cualquier daño visual generalizado en los amarres que sujetan un andamio nos puede conducir a situaciones como estas, donde observaréis que el amarre sí está en el propio andamio colocado, pero ha fallado la conexión a la pared. Hay montajes donde no se utilizan amarres para estabilizar. Hay reglas, están en la guía técnica de equipos de trabajo, una relación entre el tamaño de la base y la altura máxima. Todas las reglas tienen un trasfondo. Esas reglas de cara a supervisar nos permiten tener una idea clara de por qué ha podido suceder un incidente. En este caso, estas reglas se basan en una homogeneidad en la torre de andamio que no vamos a poder amarrar. Si esa homogeneidad no existe y le cuelgo básicamente un peso lateralmente, esa torre puede perfectamente vencer, como de hecho en este caso ha sucedido. ¿Qué está dando aquí teóricamente la estabilidad? Los amarres. Podemos pensar que esta parte no está tan mal. Hay muchos amarres a la pared. Sin embargo, observaréis que en algunos de los casos esos amarres no son funcionales porque directamente no están conectados con ningún enganche en la propia pared. Más a más, el montaje. Un punto clave es que los elementos que se usen ofrezcan garantías, porque no tengan daño, y nosotros hemos trabajado mucho intentando que los clientes
y en general los instaladores comprueben que el material está en buen estado y que tampoco se mezclen materiales entre distintos fabricantes, precisamente porque pueden ofrecer características técnicas distintas. Sin embargo, en los montajes, queríamos plantear de entrada una cuestión, y es el grado de complejidad que tiene este entorno de los andamios. Es muy multisectorial, es muy multientorno, es muy multiindustria, es verdaderamente espectacular. Y esa complejidad es la que nos lleva a agradecer, en cierta manera, que en los casos más complicados la norma nos exija planificar. Por otro lado, me gustaría que vierais aquí este pequeño diseño. Está lleno de notas. ¿Por qué? Porque suele tener bastantes detalles todos los montajes. Estos elementos que veis que se iluminan en rojo fueron elementos que se eliminaron, que se retiraron en una modificación del montaje. Lo que generó fue debilitar una parte de la estructura y se provocó un accidente. Esto que veis es una reconstrucción de un accidente real. Las modificaciones de los andamios son una de nuestras obsesiones. Al final hay un montaje, hay unas condiciones que se quieren garantizar y todas esas condiciones suelen tener una razón. El hecho de poner aquí este detalle de un plano es simplemente para decir que los profesionales de este sector intentamos controlar al máximo todos los detalles posibles y por eso las modificaciones de un andamio, aparte de estar prohibidos por la normativa, son una de las obsesiones de cara a garantizar un alto nivel de seguridad. Más cuestiones clave en los montajes. Una posible caída de objetos. Es habitual ver un paso de material en cadena. Sin embargo, hay que entender que estos pasos en cadena tienen una forma correcta de hacerse y una forma incorrecta de hacerse. Aquí podéis ver a gente en entrenamiento, gente que ha salido de entrenamiento en otro país y está haciendo una cadena, pero adoptando una precaución de no mantenerse dentro de la vertical, incluso limitar zona de posicionarse para no encontrarse nunca en la vertical de la pieza que pudiera estar siendo elevada. Con esto lo que queremos decir es, el riesgo está, la posible caída de objetos, y en la metodología de montaje que se utilice tiene que ofrecer un nivel alto de seguridad, por ejemplo, limitando la posibilidad de que una persona se meta debajo de la vertical de una pieza en subida, porque de hecho, y este es otro accidente real, el uso de máquinas reduce mucho la probabilidad de que va a producir la caída de objetos, pero no es imposible. Tiene unas limitaciones de carga, unas limitaciones de fijación que también hay que tener en cuenta. Siempre que haya una elevación de carga, siempre que se use un equipo, ese equipo debería transmitir la carga hasta el edificio y sacarlo dentro del propio andamio. El propio montaje. Esto es una cosa clave para nosotros. El propio montaje es tan variado, tan complejo y tan multisectorial que por lo menos nosotros tenemos el planteamiento de tener muchas opciones. Por ejemplo, la barandilla de montaje es un elemento fantástico para montar en seguridad, es lo que veis en la parte de arriba, y por contra tiene las limitaciones de necesitar una fachada muy simple, sin giros, sin vuelos, sin quiebros del propio andamio, y sin embargo es un elemento fantástico para el montaje de andamios en superficies lisas. Sin embargo, nosotros hemos desarrollado más cosas, por ejemplo, la autoconexión de las piezas, persiguiendo que el propio proceso de montaje integre, adelantando, que es esto que veis aquí, la colocación de barandillas a la vez que se va generando el andamio. Sin embargo, al final del día, para la máxima protección posible de los montadores, hemos desde hace muchos años decidido textar también los puntos de conexión de arnés para que puedan solventar cualquier tipo de complejidad que pueda surgir dentro de un montaje, ya que al final resulta un elemento clave en la seguridad de los montadores, de la gente que principalmente se dedica a realizar montajes de andamios. Y esto lo hemos
realizado atendiendo las normativas técnicas y, por supuesto, ensayando. Todos tenemos en la cabeza, tenemos que prevenir en la supervisión, y esto ya no es una supervisión del montaje acabado, sino del proceder del montaje, que esto es algo que tenemos que eliminar de nuestras vidas. Sin embargo, hay que diferenciarlo claramente de lo que es una técnica de escalada. Una técnica de escalada tiene su técnica, se puede aplicar en función de la evaluación de riesgos concreta del montaje, y desde luego las dos imágenes que estamos viendo ahí son situaciones completamente diferentes. Son dos vídeos de internet, el de la izquierda no es un profesional haciendo una técnica de escalada y el de la derecha, bueno, lo está intentando. El uso. Otro aspecto fundamental, y creo que debo ir un poco pasado de tiempo, quizá 4 o 5 minutos, a poneros encima de la mesa, es la correspondencia en el que el montaje se realice lo que estaba previsto para él. Este que veis es otro accidente, y como en todos los accidentes desaparece todo el mundo de encima de la mesa una vez que se produce. Sin embargo, aquí el que dio la pista, el que nos permitió saber o sospechar cuál había podido ser la causa, fue este gato que veis aquí. Este gato probablemente se colocó encima de una de las plataformas e introdujo una presión en ese punto no prevista. Todo esto es una deducción, pero la cuestión a introducir hoy es el uso define el montaje. Un cambio radical de uso es una de las cuestiones capaces de generar un accidente. Aquí veréis una reconstrucción de otro accidente para meter otro factor diferente. El factor diferente es todo lo que no sea el andamio, todo lo que hay en el entorno. Particularmente cualquier máquina en movimiento en el entorno tiene que haber sido considerada porque o un vehículo puede interferir con el funcionamiento del andamio y, por ejemplo, engancharse, como sucedió en este caso, con un puente grúa y volcar el montaje. Todo lo que no es el andamio es una de las situaciones a tener controladas. Por último, simplemente haceros mención muy rápida de que dentro de esta sesión por la prevención hay un factor que no hay que desconectar de la seguridad, que tiene que ver con la planificación. Nosotros hemos desarrollado varias herramientas que tienen que ver con poder plantearse el problema antes de tenerlo entre las manos. Todo lo que tiene que ver con el diseño tiene que ser algo más que algo que sucede en una oficina. Tiene que ser una manera para nosotros de prever qué problemas vamos a tener en el suelo, poder localizar antes de que sucedan cualquier tipo de interferencia, porque el objetivo final es tener prevista una solución e intentar reducir al máximo la improvisación dentro de los montajes. Este tipo de herramientas son fantásticas porque además permiten empujar la solución hasta donde tiene que llegar, que es la obra. Desde el punto de vista de controlar que el material que esté a disposición de los montadores sea el adecuado, hasta tener unos detalles claros para que el montador tenga una guía, sin olvidar que el verdadero profesional es el instalador y que, por lo menos en el lado preventivo, es una cosa que desde el ayer tenemos todo que agradecer a la Fundación Laboral de la Construcción, todo el esfuerzo que hacen para la formación preventiva de todo el sector. Así que con esto, disculpadme si me he pasado un poco de tiempo, muchísimas gracias y quedamos a vuestra disposición para lo que queráis. Bueno, buen día. En primer lugar, agradeceros a la organización el contar con la Fundación Laboral de la Construcción, tanto al Ayuntamiento de Vilanova como al Col·legi d'Enginyers del Garraf Penedès. Yo especial saludo tanto a Mar López como a Mónica Esteve en la colaboración para todos los temas de logística que hemos tenido. Y la verdad es que tanto para la Fundación y para mí en particular es un honor participar en este congreso
con un elenco de ponentes, pues de donde venimos ahora, por ejemplo, con Pepe Puente de Layer, o donde vamos a ir justo después de mi pequeña intervención, que es Ramón Pérez Merlos, que la verdad es que para mí es el auténtico referente en prevención en el sector de la construcción. La Fundación Laboral de la Construcción es una entidad paritaria sin ánimo de lucro que nace en el año 92, fruto de la negociación colectiva en el primer acuerdo del Convenio General del Sector, firmado tanto por CNC como representante de las empresas del sector, como UGT FICA y comisiones, representando a la representación sindical del sector. Yo la verdad es que no quiero quitar mucho tiempo a la presentación. Me gustaría deciros que la Fundación tiene básicamente 3 objetivos y 3 objetivos fundacionales, que es la mejora del empleo en el sector, la mejora de la formación y la capacitación de las personas trabajadoras del sector y el fomento de la seguridad y salud. Y en ese ámbito que es la seguridad y salud, yo en un vídeo de 2 minutos que os quiero poner, porque es un vídeo que ha elaborado la Fundación la semana pasada para conmemorar el día 28 de abril, que era el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, es un vídeo donde resume muy bien todos los servicios que ofrecemos a las empresas y trabajadores del sector y que paso ahora a poneros. En la Fundación Laboral de la Construcción nos importa lo más importante. Ayudamos a mejorar la seguridad, la salud y el bienestar de quienes trabajan en la construcción, impulsando la creación de entornos de trabajo seguros y saludables. Queremos contribuir a generar una verdadera cultura preventiva, involucrando a las empresas y a las y los profesionales del sector. Y lo hacemos a través de Línea Prevención, el portal de referencia en asesoramiento sobre prevención de riesgos laborales en construcción. Por medio de la web y el teléfono gratuito, ayudamos a resolver de forma personalizada cualquier consulta o duda sobre la prevención de riesgos laborales. Ofrecemos una amplia variedad de recursos prácticos y gratuitos, así como herramientas de sensibilización en materia de seguridad y salud. Además, para estar al día de las novedades en construcción, organizamos seminarios online gratuitos y jornadas formativas presenciales. Ponemos a disposición de las empresas de la construcción y organismos públicos el servicio TPC Empresa, que permite consultar la formación en PRL, la capacitación y la experiencia laboral. Nos importa aumentar la excelencia y la competitividad de las empresas, con una serie de servicios gratuitos que mejoren la eficiencia en materia preventiva, como son las visitas a obra. También ofrecemos 2 recursos gratuitos para la gestión de la PRL. Queremos impulsar entornos laborales más seguros y por ello confiamos en la innovación para crear nuevas herramientas que permitan conseguirlo. En nuestro laboratorio de ensayos, realizamos la evaluación de conformidad de los medios de protección colectiva mediante ensayos dinámicos de resistencia a escala real. Estamos convencidos de que es posible generar una verdadera cultura preventiva, concienciando a los más pequeños. Y por ello, a través del programa Seguridad y Salud más cerca de la escuela, llevamos la PRL a los centros educativos. Porque en la Fundación Laboral de la Construcción nos importa lo más importante, tu seguridad. Bueno, entramos en materia. La verdad es que encaja bastante, creo yo, la ponencia sobre andamios tubulares, habiendo tenido una ponencia también a primera hora sobre cubiertas, porque tanto las cubiertas como los andamios y también las escaleras de mano pues son algunos de los puntos negros que todavía tenemos en las obras de construcción y que por estadística año tras año pues vemos que un porcentaje muy importante de los accidentes graves y mortales
vienen originados por caídas de altura utilizando o estos equipos de trabajo o haciendo trabajos en estos lugares de trabajo, ¿vale? Por empezar un poco con historia, yo os he encontrado estos dos documentos que, como entiendo que la organización os pasará las transparencias, la verdad es que creo que son de interés porque es un bando del Ayuntamiento de Barcelona del siglo XIX y una orden del Consejo de Castilla del siglo XVIII, donde si los leéis con detalle, pues se habla de que fallecen albañiles montando o trabajando en andamios. No sé, estamos ya en el siglo XXI y todavía seguimos hablando de lo mismo, aunque tengamos otros materiales. Entonces, creo que llega el momento de que entre todos, teniendo claro dónde están los puntos negros, acabemos de solucionar estos aspectos. En el tema de qué andamios tenemos, yo creo que lo ha explicado muy bien Pepe de Layer. Yo lo que quiero centrar es que tenemos que empujar entre todos a que los andamios que se utilicen en las obras de construcción sean andamios normalizados con certificación de producto, con las normas que ya nos ha comentado Pepe, la 12810, 12811, y si son torres, pues es la 1004. Y igual que yo he puesto en mi transparencia aquí el andamio no normalizado, que todavía le conocemos en obra como andamio de cruces de San Andrés o andamio amarillo, yo ya lo he arrinconado un poquito en mi transparencia, porque creo que, aunque si bien todavía no está prohibido y lo podríamos usar como borriqueta o hasta 6 metros de altura, que luego lo detallaremos, entre todos debemos ir garantizando que los montajes de andamios en nuestras obras se hacen con seguridad de producto, como así dice el convenio. El primer punto que yo he elegido, que creo que generará un poco de controversia, la verdad es que los aspectos prácticos que he elegido intento que complementen lo que ya ha explicado Pepe y los baso tanto en las visitas de obra que hace la Fundación Laboral con los técnicos de CNC y de los sindicatos, como las consultas de asesoramiento que recibimos cada día. Como técnico en prevención, el artículo 15 creo que lo llevamos en el ADN, son nuestros 10 mandamientos y la protección colectiva ha de anteponerse a la individual. Hemos visto en la presentación del Ayer cómo se introducen barandillas de montaje con la tranquilidad que nos da tanto a los técnicos como a los recursos preventivos de que un operario pueda montar la barandilla del piso de arriba desde el piso inferior. Y la verdad que, aunque no podemos eliminar ni mucho menos un arnés de seguridad en el equipo de un montador de andamios, podemos minimizar y cubrir el riesgo con protección colectiva en el proceso de montaje. Y creo que esto conviene resaltarlo porque no en muchas obras se ven estas barandillas de montaje que, como decía Pepe, en función de la tipología del andamio que montemos, pues hay unos sistemas y hay otros. La cuestión es que deberíamos de poder planificar e intentar integrar esas protecciones de montaje en el proceso del montaje de andamio. Esta foto que os pongo, por ejemplo, veis una estructura de andamio multidireccional que su objeto es hormigonar, pero donde solo nos han colocado plataformas en la zona donde se necesita vertir hormigón. Esto nos puede pasar también con las cimbras. Hemos tenido históricamente muchas peleas con las cimbras porque los técnicos de prevención luchamos porque en la estructura existan accesos y bandejas, no solo en el nivel de trabajo, sino en todo el andamio, a modo de un andamio de fachada. Es verdad que hay soluciones intermedias, como que los montadores para montar y desmontar puedan usar bandejas y escaleras de montaje. Lo que no sería óptimo en seguridad, bajo mi criterio, sería ir trepando por roseta con doble cabo y mosquetón por mucha técnica de escalada que tenga el trabajador, porque desafortunadamente no todo el mundo tiene esa gran pericia y esa capacitación. Otro aspecto importante que ya también lo ha destacado Pepe de Layer son los arriostramientos. Todo el mundo conoce y ha visto estos planitos con los puntos rojos donde el arriostramiento estándar son cada 24 metros cuadrados, se duplican si hay lona y si la lona es tupida, pues todavía más. Pero yo incidiría
Y creo que esto enlaza con la formación y capacitación de los trabajadores, en que no todo anclaje vale para cualquier paramento. Entonces, ahí yo lo que creo es que el plan de montaje debería de detallar qué tipo de arriostramiento en función del paramento que tenemos en esa obra, y los trabajadores deben de conocer qué taco es más recomendable en función de ese paramento al que se enfrentan. Os he puesto un ejemplo también, aquí una foto abajo a la izquierda de un comprobador de tacos, que bueno, estamos acostumbrados en obra a hacer muestreo y ensayos, pues si tenemos muchos anclajes, pues también es una buena práctica hacer la comprobación de los tacos que nos están dando la estabilidad a ese andamio. En relación con el plan de montaje, también me gustaría concretar que si bien el 1215 a través del 2177 nos dice que un andamio de más de 6 metros de altura ha de tener plan de montaje, utilización y desmontaje, el convenio de la construcción detalla que podríamos sustituirlo por las instrucciones del fabricante siempre que ese andamio sea normalizado con certificación de producto y se monte según una configuración tipo. En este sentido, la configuración tipo pues se considera que es una configuración tipo reconocida cuando su diseño ya es conforme a una nota de cálculo, ya ha sido ensayada y lo montamos tal y como nos está detallando el fabricante. Por último, en referencia al plan de montaje, me gustaría, pues yo como técnico creo que es buena recomendación que los planes de montaje sean anexos al plan de seguridad y salud, porque son procedimientos de trabajo y en este sentido me gustaría como mínimo destacar las 5 o 6 apartados que debería incluir un plan de montaje, como es detallar el emplazamiento, dónde va apoyado y el paramento al que vamos a riostrar en su caso, qué características tiene el andamio, la configuración estructural con su cálculo de resistencia y estabilidad, una cosa importantísima, sobre todo para dar instrucciones a los trabajadores, que son los planos, detallar zonas de montaje y de almacenaje, la secuencia de montaje y desmontaje y pues todas las normas para la persona o los usuarios que lo van a usar. Incidiendo en lo que os había comentado antes de si lo podemos prohibir el andamio amarillo o no, si bien podríamos usarlo hasta 6 metros de altura, lo que es un andamio no certificado, no normalizado, también lo podemos hacer servir como borriquetas hasta 3 metros según el convenio de la construcción, pero bueno, al final las leyes son mínimos y ahí estamos los técnicos y todos los agentes del sector, ya sean pues, desde el promotor, el contratista, subcontratista, etcétera, todos los agentes para ir subiendo el listón e intentando eliminar este medio auxiliar porque, entre otras cosas, tenemos andamios que son mucho más seguros que este. El tema del CE ya lo ha comentado Pepe. Ojo porque nos llegan consultas de que algún técnico de seguridad de una obra, que su coordinador le está exigiendo que el andamio tenga sello CE. Hemos visto en la ponencia de protecciones colectivas que los sistemas de protección colectiva pues tampoco tienen CE y no lo tienen que tener pues porque no hay ninguna norma en materia de comercialización de la Unión Europea que así lo exija. Y en este sentido yo creo que es tan incorrecto comercializar algo que necesita un CE y lo comercialicemos sin CE, pues como en este caso incorporar un CE en un producto que no es susceptible de llevarlo. Quería aclarar también el tema de la formación necesaria en los agentes que participan en la formación de montaje de andamios tubulares. Por un lado, las personas que tienen que elaborar los planes de montaje y hacer notas de cálculo, como es normal, tienen que tener una formación universitaria, arquitecto técnico, ingeniero técnico. Recomendable que tengan formación específica o experiencia en el tema de andamios. Las personas que van a montar andamios han de tener una formación adecuada y en prevención, si es convenio construcción y en convenio metal, necesitan una formación de segundo ciclo de 20 horas de prevención de riesgos laborales. La diferencia entre construcción y metal, pues que además en metal necesitaría pues un reciclaje de 4 horas cada 4 años. Y aquí hago un apunte. Quizás lo más importante no son las 20 horas de PRL.
lo más importante es la capacitación de oficio. Y en este sentido, un montador de andamios puede tener una formación que yo diría que es reglada, como es un certificado de profesionalidad de montaje de andamios. Y si no, puede tener un curso mínimo de 50 horas, como se hacen en la Fundación Laboral de la Construcción, de montador de andamios, donde la seguridad al final es una asignatura más y se intenta integrar la seguridad en el oficio, porque lo importante, vuelvo a reiterar, es la capacitación de oficio del trabajador que va a realizar esa actividad. Tanto en la dirección de montaje como en la inspección, la normativa señala una diferencia, que es en andamios que necesiten PEMUT o que no necesiten PEMUT. En este sentido, en los que necesitan plan de montaje, el director o inspector ha de ser un universitario y recomendable que tenga formación específica, y en los que no requieren plan de montaje, pues en aquellos, por ejemplo, que tienen menos de 6 metros o que tienen más de 6 pero son de producto normalizado y con configuración tipo, se podría sustituir por una persona con experiencia de 2 años que la certifique el empresario, eso sí, con una formación en prevención de nivel básico, que son 60 horas. En este sentido, comentar solo un pequeño problema que tenemos también en el sector, que es que la norma señala que puede ser un universitario quien haga esta dirección o inspección o alguien que tenga una formación habilitante. Y claro, el problema es que no hay formación habilitante. En el catálogo de formaciones profesionales no hay nada que pueda habilitar para dirigir o inspeccionar andamios. Sí hay un certificado de profesionalidad de montador, pero no hay una de director o de inspector. Si vamos a casos concretos de problemas que nos encontramos en obra, en este caso es una foto que nos pasa la empresa Germanson 1852, que es una empresa especializada en montaje de andamios. Adriana Ascaso, que es su directora de andamios. Nosotros la verdad es que hemos hecho una colaboración, Layer, Germanson y Fundación, para hacer una formación a 18 inspectores de trabajo de la Generalitat hace un par de semanas, y creo que ha sido una experiencia muy grata para todos, porque es el punto de vista de diferentes agentes que participan en un montaje de andamios. Esta foto que nos pasan es la problemática de el montón de andamios que montamos en zonas cercanas a pasos de vehículos sin el espacio suficiente como para poder protegerlo de dicho paso de vehículos, como pudiera ser una New Jersey de hormigón. Si vemos lo que nos puede pasar, estáis viendo como en este andamio en su base ha sufrido un impacto, cosa que nos puede llevar, por ejemplo, a la ruina del andamio perfectamente, ¿vale? Otra de las situaciones que nos estamos encontrando en obra, cada vez más en obra urbana, es esta colocación de lonas que tienen el objeto de evitar la caída de pequeños cascotes, por ejemplo, a lo que es la zona de paso de peatones. En este sentido, yo creo que estas lonas deberían incluirse en el plan de montaje por parte de la persona que lo realiza. Y lo más importante, hay que sensibilizar a quien hace el uso y mantenimiento del andamio para que se le haga un correcto mantenimiento, sobre todo al drenaje de estas lonas, porque si almacenamos agua, nieve, runa, etcétera, al final podemos llevar al colapso de estas lonas, donde por abajo está transitando peatones. La autoestabilidad del andamio creo que lo ha explicado Pepe, del Layer. Aquí incidir en que esa regla debe quedar clara para el personal de obra y para los recursos preventivos. Al final, los andamios que no se arriostran, que suelen ser torres móviles, como las que veis aquí en esta transparencia, han de cumplir una regla de autoestabilidad que es muy sencilla, que es que la altura no puede superar 4 veces el lado menor si hablamos de trabajos en el interior, y esa misma regla por 3 si estamos en el exterior y por tanto tenemos el factor del viento que juega en nuestra contra. Para eso lo único que tenemos que hacer es ganar base, y por tanto todos los fabricantes nos pueden ofrecer soluciones, patas, estabilizadores, etcétera, para cumplir con la regla de autoestabilidad de un andamio. Otro problema que nos encontramos en las visitas de obras es la ausencia de accesos a la primera planta.
Las excusas siempre son varias, vandalismos, etcétera, pero al final encontramos o colocación de escaleras de mano que no están bien colocadas, o nos encontramos los trabajadores trepando o dando saltos de la primera planta a planta baja. En cuanto a certificados de montaje y periodicidad de las inspecciones, me gustaría como mínimo hacer una reflexión, que es que tenemos que contar con empresas especializadas en el montaje de andamios, igual que lo hacemos con el montaje de sistemas de protección colectiva. La verdad es que es una garantía. En este curso de inspección de trabajo nos comentaban los 18 inspectores que su experiencia en analizar accidentes y relacionados con andamios nunca iban de la mano de empresas que fueran especializadas ni en montaje ni en desmontaje. Siempre iba relacionado con un mal uso de un andamio, con una falta de protecciones por haber modificado el andamio, y en el caso que fueran montajes, pues era personal que no tenía la formación y la capacitación adecuada. En este caso yo creo que es buen consejo que utilicemos empresas de montaje de andamios que nos garantizan la capacitación, un certificado de montaje y que nos dirán con qué periodicidad tenemos que hacer una inspección. Bueno, lo normal es que ahora en las obras hagamos un control operacional de seguridad y pase de revista de nuestro tajo una vez a la semana e incluyamos el estado de los andamios, salvo que lo modifiquemos, que entonces necesitaremos una inspección específica. Solo un par de apuntes más porque sé que vamos mal de tiempo. Un apunte sobre el tema de escenarios, eventos y espectáculos. La foto de aquí a la derecha, pues veis que, por lo menos mi experiencia, es que el personal de montaje de eventos y espectáculos, pues creo que no tiene una cultura preventiva a lo que nosotros nos gustaría. Es verdad que son montajes efímeros, con presión de tiempo de montaje y desmontaje. En este sentido, creo que podemos ganar seguridad aplicando criterios, como estáis viendo en informes que hay de institutos regionales o guías que ha publicado el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde el montaje de estructuras prefabricadas en altura ha de cumplir el 1627. Y yo creo que en la ponencia de esta mañana nos han dejado bien claro los mecanismos de garantía que tiene el 1627, definiendo los agentes y las obligaciones. Ya veo a Laia por aquí, quiere decir que me estoy pasando, pero ya estoy llegando. Temas que son mejorables en las obras es la señalización de los montajes de andamios, el tema de dejarnos las trampillas abiertas, foco de accidentes por caída, y no nos olvidemos del tema ergonómico, porque las piezas de montaje de andamios pesan algunas 25, 30, 35 kilos y tenemos que trabajar el tema ergonómico, que sigue siendo un lastre en construcción, siendo prácticamente un tercio de los accidentes con baja derivados por sobreesfuerzo. Ya me gustaría poder ver montadores de andamios, por ejemplo, haciendo pruebas con exoesqueletos, igual que lo vemos en sectores de logística, automoción, picking, etcétera. Y yo solo os invito, no sé qué le he dado, perdón, a visitar nuestra web Línea Prevención, donde en concreto podréis descargaros cartelería que es específica de andamios, consultar un manual que hemos editado sobre el montaje de andamios, que yo creo que será de vuestro interés, y si queréis dinamizar alguna formación a vuestras personas trabajadoras, utilizar un serious game que es Andamiando, que yo creo que facilitará que la gente aprenda jugando. Y por mi parte, muchas gracias por vuestra atención y a vuestra disposición.